Hablemos de educación virtual. ¿Qué es un banco de preguntas? Un banco de preguntas es un espacio que se utiliza o que está creado en los cursos y se utiliza para crear categorías de preguntas donde se pueden alojar varios tipos y dividir por el tipo como de pregunta que se le va a hacer al estudiante o la temática que se le va a dar al estudiante. Eh, Eso va a facilitar mucho la búsqueda y la recuperación en caso de ser necesario. ¿Cómo así? Vamos a poder crear un banco de preguntas donde agreguemos 15 preguntas de una temática y si necesitamos jalar esas 15 preguntas, no vamos a tener que copiarlas todas otra vez ni crearlas todas otra vez, sino que las vamos a anexar, las arrastramos al cuestionario y nos estamos ahorrando una gran cantidad de trabajo. Entonces, hay docentes que pueden crear quizzes, entonces se puede, digamos, tener una categoría general para tener preguntas aleatorias, un banco extenso del cual se puedan jalar preguntas aleatorias. Entonces, esta es la facilidad que nos ofrece el banco de preguntas. Muchos docentes, muchos profes de ustedes lo han utilizado, algunos no lo conocían, pero es una herramienta súper buena para poder hacer en un ya, por así decirlo, los exámenes, los cuestionarios. Entonces, a manera de pregunta, sabes crear un banco de preguntas. Entonces, es fundamental saber organizar un banco de preguntas para tener una buena base desde la cual crear los cuestionarios para los estudiantes. Y vamos a tener la posibilidad de reutilizar, que eso es lo bueno. Vamos a poder exportar esas preguntas del curso que tengamos y si las tenemos que utilizar en otro curso, las vamos a poder importar. Esto nos va a ahorrar una cantidad de tiempo impresionante. Entonces, vamos a arrancar, vamos a crear el banco de preguntas. Entonces, nos, voy a estar acá con un usuario que tiene perfil de docente. Entonces, este usuario, con ese usuario voy a mostrar cómo se crea el banco de preguntas, cómo se crean las categorías. Vamos a hablar de lo que es la retroalimentación, que es parte importante de la creación de las preguntas y la creación del cuestionario como tal. En este caso nos vamos a enfocar más que todo en las preguntas. Entonces, ¿por dónde accedemos a la opción de banco de preguntas? Cuando nos encontremos en nuestro curso virtual, nos encontremos en nuestro espacio, en nuestra materia, podemos acceder al banco de preguntas de dos maneras. Por medio de un elemento cuestionario, de un recurso, de una actividad de cuestionario, o podemos acceder por el botón de configuración. En el botón de configuración nos vamos a ir hacia la opción aún más. En la opción aún más, en la parte final vamos a encontrar banco de preguntas. Vamos a acceder y nos encontramos con las siguientes pestañas. La pestaña de preguntas hace referencia a las preguntas que están en la categoría. Por ejemplo, acá tengo la categoría por defecto, que es la del curso. Acá es donde puedo poner un banco de preguntas para estar haciendo quizzes de repaso, quizzes de refuerzo. O aquí vamos a poder encontrar en esta lista desplegable más categorías que ya vamos a ver cómo se crean. Tenemos la pestaña categorías, que aquí es donde se van a crear todas las categorías. Tenemos la pestaña importar, que es para traer un archivo que hayamos descargado, o sea, un archivo externo. Tenemos todos estos formatos los manejan muchos LMS, entonces lo podemos importar. Seleccionamos el formato y aquí importamos el archivo.
O bien podemos aquí en la pestaña de exportar, sacar las preguntas que tengamos y para meterlas en otra materia o en otro curso. Vamos a mirar entonces cómo se crea una categoría. Para añadir una categoría en este caso, nos dice, bueno, primero nos vamos aquí a categorías, nos vamos acá a añadir categoría y nos dice categoría padre, en dónde va a estar alojada esa categoría. Si queremos que la categoría esté a un mismo nivel que la categoría del curso principal, le damos acá en superior. Pero pues lo lógico sería tenerlas todas dentro de categoría por defecto. El nombre, entonces tenemos acá examen parcial 1. Acá podemos copiar una descripción. Este iconito rojo significa que el campo es obligatorio, no que hay un error. Ahí aparecería el error si yo me paso para acá y acá aparece el nombre de la categoría, no puede estar en blanco. Entonces le doy a la categoría y queda muy bien ahí. Entonces, la categoría examen parcial 1 se va a agregar a la categoría padre, que es esta, que es la categoría por defecto. Le damos a añadir categoría y acá ya podemos visualizar que tenemos examen parcial 1, que es la categoría donde vamos a empezar a anexar todas las preguntas. Si venimos acá a la pestaña preguntas, para visualizar esa categoría simplemente, donde dice seleccionar una categoría, vamos a buscar la categoría examen parcial 1. Y aquí es donde vamos a empezar a agregar las preguntas. Antes de eso, vamos a mirar un tema, porque eso lo vamos a aplicar cuando empecemos a mirar los tipos de preguntas y cuando comencemos a crear las preguntas como tal. Vamos a hablar de un tema que va de la mano con las preguntas, con las categorías y con los cuestionarios, que se llama la retroalimentación. ¿Qué es la retroalimentación? Es una herramienta que tienen todas las preguntas y los cuestionarios para darle un plus o una información adicional al estudiante respecto a la elección que se toma. Entonces, hay que tener en cuenta que a veces los estudiantes, cuando responden una pregunta, quieren saber el por qué, si esa pregunta fue respondida correctamente o fue respondida pues erróneamente, el por qué. Entonces, la retroalimentación nos sirve para eso. Existen varios tipos de retroalimentación, ahora lo vamos a conocer más a fondo, y tenemos la primera, retroalimentación en los ítems de las preguntas. Entonces, van a haber preguntas de opción múltiple, van a tener su elección, la calificación que se les puede dar y la retroalimentación. Si le queremos ampliar la opción al estudiante, explicarle algo sobre ese concepto, tenemos ese tipo de retroalimentación. Tenemos otro tipo de retroalimentación que es la retroalimentación combinada. Esta retroalimentación la vamos a encontrar en la mayoría de preguntas. ¿Y para qué sirve? Simplemente le va a salir al estudiante, si la respuesta es correcta, va a aparecer una retroalimentación. La podemos copiar muy bien, lo has hecho correctamente, recuerda esto, pues le podemos ampliar la información. Si es una pregunta que tenga varias respuestas para escoger, si él no selecciona todas las respuestas, se llama una respuesta parcial. Entonces le podemos decir, si es una respuesta parcial, ha seleccionado tantas, acá dice mostrar el número de respuestas correctas en cuanto se termine la pregunta. Entonces dice, no seleccionaste todas, pero lo has hecho muy bien. Puede ser un tipo de retroalimentación. Y tenemos una retroalimentación para cuando la respuesta es incorrecta. Debes reforzar el conocimiento con este tema que vimos en clase, puedes mirar este video aquí como apoyo, son muchas cositas que al estudiante le van a poder servir para que él se instruya y como, bueno, listo, tengo que reforzar entonces en esto y en esto. Tenemos la siguiente que es la retroalimentación general. La retroalimentación general se le muestra al estudiante después de haber respondido la pregunta. Es indistinto de que sea correcta o incorrecta, digamos que es como información general. Puede que pues, le estemos haciendo al estudiante un examen de historia, entonces le podemos poner una información ahí interesante respecto a esa pregunta. Tanto si la responde como correcta o incorrectamente, le va a aparecer. Y tenemos lo que se llama la retroalimentación global, que esta es la retroalimentación que se va a manejar en el tema de cuestionarios. Eso no lo vamos a ver hoy, pero
cabe dentro del tema de retroalimentación y se pone cuando ya el examen se cerró y cuando el estudiante ha finalizado el examen. Entonces, si el estudiante obtiene un 100% de la calificación, viene con unos límites, le va a decir, muy bien, finalizaste el examen con todos los puntos correctos, no olvides de seguir reforzando tus habilidades y podemos generar límites de calificación. Si el estudiante obtiene el 75% de la nota, si obtiene el 50% de la nota, si obtiene el 25% de la nota o si obtiene el 0% de la nota, va a tener retroalimentaciones diferentes. Listo. Esto sirve porque hay estudiantes que les gusta saber cómo quedaron en el proceso, y tienen que reforzar algo. Entonces es importante que tengamos en cuenta este tema de la retroalimentación. A veces lo dejamos como por allá, como no, eso no es como necesario, pero este es el plus o esta es la diferencia que se le puede hacer a un examen común y corriente y a algo que sí evalúa el conocimiento realmente del estudiante. Entonces es algo que se puede tener en cuenta. Pasado esto, entonces, usar la herramienta de retroalimentación da un plus a la formulación de las preguntas y creación de cuestionarios. Nos permite darle razones sólidas al estudiante sobre respuestas que él seleccione, sean correctas o incorrectas. Y también sirve como un elemento motivacional para que el estudiante mejore las falencias que tenga o perfeccione el conocimiento que éste posea. Entonces, ahora cuando estemos creando las preguntas, vamos a revisar en dónde se encuentran ubicados esos campos de retroalimentación. Entonces, en este momento vamos a arrancar a ver los tipos de preguntas que hay, porque estamos, digamos, no sé, acostumbrados a crear siempre como preguntas falso verdadero, opción múltiple, falso verdadero, opción múltiple, y la verdad es que hay varias preguntas, creo que aquí puse el ejemplo de algunas, pero hay una infinidad pues que se pueden utilizar y hacen, digamos, el examen de una manera más dinámica y motivan como al estudiante a resolverlo con una mejor actitud, ¿cierto? Entonces, los cuestionarios del campus virtual ofrecen la posibilidad de crear una amplia variedad de preguntas. Tenemos las preguntas tradicionales, que son falso y verdadero. Tenemos las preguntas que son de opción múltiple. Esas de opción múltiple tienen dos tipos, que es múltiples con única respuesta y múltiples de varias respuestas. El emparejamiento, que es relacionar una imagen a un texto o un texto a una oración a una definición, a una palabra. Tenemos las preguntas de relleno, las close, que son preguntas donde yo puedo poner un párrafo y en ese párrafo puedo poner cajones para rellenar, puedo poner preguntas de opción múltiple, puedo poner preguntas para escribir. Entonces son unas preguntas que son muy dinámicas. Tenemos la pregunta de tipo ensayo. En avanzadas tenemos las preguntas calculadas, sirven mucho para pues, las materias que son matemáticas, las materias pues, que son como de ingeniería, cálculo, que pueden organizar preguntas de tipo calculadas. Tenemos las preguntas avanzadas de arrastrar y soltar texto o imágenes, e imágenes también. Entonces, Una preguntita ahí. sí, En esas de imágenes, el muchacho puede responder también con algún video o con no, audio. en esta no, es para, a vos, por ejemplo, te aparece una pregunta de rellene como con las capitales o rellene con los países de este continente. Entonces, vos lo que haces es arrastrar el texto de un país y lo pones donde creas que vaya el nombre del país. Es como para arrastrar Ah, o relacionar. ya. Hay algo que sea como para responder preguntas por medio de un video. Pues, por ejemplo, pues si la pregunta es cómo se hace la escala pentatónica en la guitarra, entonces, ¿cómo contesta eso? Pues se tendría que mostrar, ¿cierto? Hay una Sí, forma de hacer eso. listo. Ah, bueno. Ese tipo de preguntas no viene incluidas en Moodle, entonces ya estamos hablando de lo que son los plugins, que son, Ah, pues, vale. pues hay que hacer un trabajo investigativo ahí para mirar qué tipo de pregunta que sea un plugin se puede agregar para que el estudiante pueda, digamos, colgar el video Ujú. o colgar un audio, ¿cierto? Sí. Pero también lo que se puede realizar, digamos, en vez de eso, es en la pregunta de tipo ensayo, que en esa pregunta se puede escribir, digamos que el estudiante pueda poner el link del video que él haya hecho y lo haya subido a YouTube, un ejemplo. Ah, vale. Ok, sí. Sería así, ¿Cuál es pues. sí, ¿cuál es la consideración que hay que tener, a tener en cuenta con la pregunta ensayo? Esta pregunta no se califica automáticamente.
porque el estudiante rellena una información, entonces como es información diferente, el sistema no puede validarla contra algo, entonces esa pregunta el docente la tiene que revisar manualmente. Entonces, Ok. por ejemplo, en tu caso, tendrías que entrar a cada examen, mirar el video y ya tú le das el punto a esa pregunta. Ah, si lo hizo bueno, un 1. Si lo hizo malo, pues un 0 y así. Pero Mientras que entonces, las otras son automáticas. exacto, las otras, por ejemplo, falso verdadero. Tú pones la pregunta y dices que la pregunta se responde con verdadero. Entonces ya el sistema sabe que el que responda falso tiene 0 en esa pregunta. Ujú. Perfecto. ¿Listo? Vale, vale, Excelente. gracias. Con gusto. Tenemos la pregunta calculada, vamos a mirar las definiciones y ahorita ya nos vamos a meter de fondo al campus virtual a crear preguntas y a organizar el banco de preguntas. Entonces, la pregunta calculada nos ofrece una forma de crear preguntas numéricas individuales con el uso de comodines. ¿Cómo así que comodines? En la pregunta le damos unas variables, por ejemplo, en este caso X y le decimos al sistema que nos la sustituya con un rango de números. ¿Qué quiere decir esto? Que a los estudiantes les van a aparecer, por ejemplo, esta suma les aparecería con números distintos. Por ende, la respuesta es distinta y el sistema ya se la sabe. Entonces, es una forma, pues, como muy efectiva de que el estudiante no le salga la misma pregunta que el otro compañero. Entonces, también eso es como algo que hay que trabajarle y es en la cuestión también de la organizada de las preguntas al azar, para que pues, los estudiantes, digamos, no tengan como el mismo patrón de seguimiento cuando están realizando el examen. Entonces, esta pregunta calculada permite generar números aleatorios para que el estudiante responda y el sistema ya sabe, de acuerdo a esos números, cuál es la respuesta correcta. La siguiente pregunta son las de relacionamiento o las de emparejamiento. Son las preguntas que se encargan, pues, o se pueden relacionar columnas que tienen un contenido, una lista de nombres, pueden tener imágenes y se hacen coincidir con una palabra o con una oración. Lo más consecuente es que se ponga primero la oración y después la palabra a la cual pertenece a la oración, o bueno, ya eso pues, digamos, se queda como a un libre uso, pero digamos que son unas preguntas que pueden sustituir a la de opción múltiple para organizar. Tenemos la pregunta de tipo ensayo. Entonces, es una pregunta que permite que se escriba una frase abierta con párrafos o solamente frases y se hace la aclaración. Se deberá calificar manualmente por el docente. Entonces, aquí un estudiante colocó, digamos, en un párrafo de quién es la Gioconda. Entonces, ahí está, digamos, con un formato. Puede contener, digamos, como formato de texto, pues así enriquecido. Entonces el estudiante, en este caso, digamos, si es un video de la escala pentatónica, él podría agregar el link de YouTube para que sea revisado pues posteriormente. Tenemos lo que es la pregunta numérica, que es semejante a la pregunta de respuesta corta, sino que en esta el sistema no genera aleatoriamente números, sino que en esta es, yo le digo, ¿cuánto es, por ejemplo, 60 dividido 4? La respuesta es 15. Entonces, tenemos un ejemplo, si la respuesta es 30 y podemos manejar márgenes de error, podemos decirle que el estudiante puede poner entre 25 y 35 con un número exacto, pero con unos márgenes de error, para que de acuerdo a esos márgenes de error al estudiante le entregue la décima completa, pues el uno completo de la nota, o le entregue ya las décimas. Tenemos la pregunta de opción múltiple, que es la que más se utiliza. Este tipo de preguntas permite seleccionar una respuesta entre varias opciones. Tenemos acá este ejemplo. Y la otra variante es que permite más de una respuesta correcta entre varias opciones. Tenemos estos dos tipos de preguntas de opción múltiple. Hay que tener en cuenta algo aquí con las preguntas de opción múltiple. Cuando creamos preguntas de opción múltiple y vamos a manejar respuestas o vamos a manejar ítems que asocien todos los ítems o varios, no debemos permitir que se barajen las preguntas. ¿Por qué? Que si manejamos, por ejemplo, todas las anteriores, ninguna de las anteriores, A y B son correctas, y entre otros estilos pues de asociatividad o de agrupamiento, entonces tenemos el siguiente ejemplo.
que es una aplicación de mensajería para enviar texto, imágenes, video y audio. Entonces acá tenemos las preguntas y acá aparece A y B son correctas. Y en la última, ninguna de las anteriores. Entonces ya sabemos que la respuesta correcta a eso sería la C, que es WhatsApp. Entonces acá me dice A y B son correctos, o sea, YouTube y OneDrive, pero no son aplicaciones de mensajería. Si permitimos que se barajen las respuestas en este tipo de preguntas, a los estudiantes les puede aparecer algo así. En la primera opción, A y B son correctas. Entonces, el estudiante ya por ahí derecho ya entró confundido porque él dice, ¿cómo así que A y B son correctas y ni siquiera leyó todas las opciones? Y si vemos más abajo, dice C, ninguna de las anteriores, pero faltan todavía otras dos y WhatsApp está en la última opción. Entonces, es algo, y digamos que a veces en la creación a uno se le puede pasar por alto quitar el barajar, para tener en cuenta, ahorita vamos a ver cómo es eso, pero entonces si no lo configuramos bien, ya hay derecho el estudiante ya entra confundido. Y si no estamos conscientes, digamos, o no nos percatamos del error, vamos a pensar que quizá el estudiante esté ahí barraneando o él esté diciendo, no, es que él no quiere responder, pues no quiere hacer el examen o no sabe. Simplemente es que quizá nosotros cometimos el error o cometimos la equivocación y se nos pasó por alto organizar bien la pregunta, por ende, pues él no lo va a comprender bien. Hay estudiantes que también les pueden escribir, profe, mira, esta pregunta está mal formulada. Entonces ya uno se va y revisa. Ah, sí, es que estoy barajando cuando no debería barajarlas porque estoy aplicando, digamos, ítems asociativos. Tenemos la siguiente pregunta, que es la de respuesta corta. Entonces acá se pueden escribir frases o palabras puntuales. Para, digamos, párrafos más largos está pues como la pregunta del ensayo, teniendo en cuenta que hay que calificarla manualmente. Esta pregunta se califica automáticamente. Entonces, por ejemplo, acá se escribe un nombre, entonces uno al sistema le dice, bueno, téngame en cuenta que el estudiante lo puede escribir todo en mayúsculas, todo en minúsculas, entonces no diferencia entre caracteres. O ya si es demasiado estricto, diferencia entre caracteres al ser un nombre propio, en este caso, ¿cierto? Porque los nombres no se escriben todos en mayúscula o no se escriben todos en minúscula. O la estudiante que copia mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Tampoco. Como es un nombre, tendríamos que ser un poco estrictos ahí. Entonces, podemos configurar eso para que el examen o para que la pregunta discrimine según ese tipo de escritura. Y bueno, copiaste el nombre mayúscula o todo en minúscula. Está correcto, pero no es correcto del todo. Entonces, le puede dar, digamos, medio punto. Correcto sería escribirlo como un nombre propio. Tenemos las respuestas anidadas o las de tipo close, que son respuestas donde se pueden ingresar espacios para rellenar con texto, escribir, desplegables para seleccionar, o por ejemplo acá se pueden incluir respuestas, preguntas, o aquí puede selección múltiple. Entonces él sacaría 3 puntos de acá y se podría constituir como un 100% de un solo punto, o si esa pregunta, como tiene 3 preguntas ahí mismo, valdría 3 puntos. Ahora hay que revisar también, ahora vamos a revisar también cómo organizar ese puntaje para que sea acorde al 100%. Tenemos las preguntas de verdadero o falso. Esta pregunta permite seleccionar al estudiante entre dos opciones de respuestas. No tiene pues como pie a pie ahí. Tenemos las preguntas de arrastrar y soltar sobre texto e imágenes, que consisten en arrastrar textos pequeños o palabras sueltas sobre un párrafo, lo que es en este caso, para organizar acá, y soltarlos en los espacios correspondientes o en las zonas de la imagen donde corresponde al texto. En el caso de arrastrar y soltar sobre imágenes, también existe la posibilidad de usar imágenes en lugar de texto. Por ejemplo, acá en vez de utilizar los nombres de estas ciudades, se podrían utilizar, digamos, las figuritas recortadas de cada ciudad y se tendrían que arrastrar pues como en el mapa donde corresponde. Tenemos un ítem muy valioso en los bancos de pregunta que se llama la descripción, una forma de añadir instrucciones y otros contenidos a la pregunta. Un ejemplo sería decirle al estudiante, de tal pregunta, bases en este documento que vimos en clase, de tal pregunta, bases en el video que vimos en clase, para que el estudiante sepa más o menos dónde ubicarse en la temática. Vamos a crear preguntas para que
empezamos a mirar la parte práctica de esto. Entonces, para crear preguntas en nuestro banco, tenemos que mirar, rectificar que sí estemos en el banco donde queremos crear las preguntas. Nos puede suceder que estemos, digamos, en el banco principal, entonces creamos todas las preguntas por ahí. ¿Se pueden mover a otro banco de preguntas? Sí, pero pues si nos fijamos desde un principio, nos ahorraríamos ese paso. Ahora revisamos qué podría pasar si nos movemos. Entonces, vamos a crear las preguntas en examen parcial 1. Entonces vamos a crear, le damos aquí clic en el botón crear una nueva pregunta. Acá es donde tenemos todas las preguntas. Vamos a comenzar a revisar pues las que tenemos. Tenemos las preguntas de opción múltiple. Vamos a trabajar con preguntas de opción múltiple. Seleccionamos acá y le damos agregar. Entonces, en el nombre de la pregunta, en ese nombre pueden poner, digamos, las pueden enumerar, con el número 1 para llevar como el orden, y en el enunciado de la pregunta iría la pregunta como tal. No vayan a poner el enunciado acá, sino acá. Ambos campos son obligatorios, entonces si de pronto no les guarda la pregunta, es que puede que se hayan saltado esta, entonces suben y revisan que no haya algo marcado en rojo porque puede significar que falta información. Entonces, voy a basar, digamos, este ejemplo en preguntas para un examen de informática básica. Entonces, tenemos acá una pregunta, ¿el cerebro de un computador es? Entonces, si seguimos bajando, acá tenemos el primer espacio de retroalimentación general. Esto es lo que va a salir independiente de que el estudiante haya respondido bien o respondido mal, a manera de información. Le podemos decir, el cerebro de un computador, acá podemos poner la definición, digamos, de qué es un procesador o qué marcas de procesador más famosas y las que más se venden son las que hay en el mercado en este momento. Podemos utilizar este cajón de retroalimentación para eso. ¿Qué más podemos agregar en esos cajones de retroalimentación? Podemos agregar vínculos, podemos colgarles multimedia, entonces podemos utilizar ese cajón como para que el estudiante pueda visualizar, digamos, más cosas ahí respecto a la información de esa pregunta. Seguimos bajando, tenemos acá, nos pregunta una o varias respuestas, acá es donde se elige el tipo, si queremos que sea opción múltiple con única respuesta o opción múltiple con varias respuestas. Si le damos solo una respuesta, entonces solamente pues seleccionaríamos una de todas. Tenemos la opción barajar respuestas, para la profe que me estaba preguntando ahorita, es acá. Si yo voy a utilizar preguntas de tipo todas las anteriores, ninguna de las anteriores, le debo quitar esta opción, porque de lo contrario me va a mover las preguntas, lo que generaría pues como esa confusión en los estudiantes. Si no manejo ese tipo de preguntas, lo dejo así tranquilamente. Nos dice, elección 1. Entonces en elección 1, la memoria RAM. Acá tenemos lo que es la retroalimentación de ítem. Podemos colocar memoria RAM. Entonces aquí podemos decir, esta es la que sirve para llevar varios procesos a cabo de forma rápida según su capacidad. Entonces ahí tenemos un tipo de retroalimentación. No le estoy diciendo al estudiante está buena o está mala, no le estoy diciendo respecto a este ítem que si él selecciona y está mal, ¿para qué sirve la memoria RAM? Un ejemplo. Tenemos lo que es el procesador. Como el procesador es la respuesta correcta, aquí en calificación vamos a seleccionar el 100%. Acá no le ponemos ninguna calificación porque es la que pues, es incorrecta. En retroalimentación, pues el procesador es la unidad lógica que lleva a cabo y bueno, todo pues como la definición respecto al procesador. ¿Qué más tenemos? Lo que sería el disco duro, también su retroalimentación.
y tendríamos lo que es el monitor. También con su retroalimentación, pues acá su cajón de retroalimentación. Si tenemos, digamos, más de cinco ítems, queremos agregar más, le damos acá, espacios en blanco para 3 opciones más. Entonces miren que aquí me agregó la lección 6, 7 y 8. En retroalimentación combinada, respuesta correcta. Acá le podemos decir, muy bien, sí, así. Para cualquier respuesta parcialmente correcta, esta se utilizaría ¿para qué casos? En el caso de que utilicemos opción múltiple con varias respuestas. Seleccionaste tantas de tantas, debes reforzar el tema. Debes reforzar el tema. Y para la respuesta incorrecta, esto también. Así podemos retroalimentar al estudiante, pues de esta manera le podemos poner un link para que él vea qué es el procesador, cómo funciona el procesador y así. Múltiples intentos, él puede volver a realizar los intentos, pero por cada intento que él realice lo va a penalizar. O sea, le va a rebajar un porcentaje de la nota por realizarlo cada intento. Podemos utilizar lo que son las pistas para decirle, para irle dando como frasecitas o definiciones de lo que puede ser el cerebro del computador. Y cuando terminemos de configurar la pregunta, le damos guardar cambios y continuar editando. Bajo otra vez hasta la parte final y aquí le puedo dar visualizar y en este campo se ve cómo queda la pregunta. Es muy importante realizar este proceso de visualizar porque así vamos a poder darle acá a rellenar con las respuestas correctas y acá vamos a poder ver si está bien configurada la pregunta, o sea, si quedó bien configurada la respuesta. Si le doy comenzar de nuevo, miren que aquí me barajó las respuestas. ¿Qué pasaría si yo le pongo acá en otra opción? Si le pongo, por ejemplo, en la elección 5, todas las anteriores. Si le pongo todas las anteriores y no le quito el barajar, no le quito aquí el barajar. Entonces, si yo lo guardo y le doy visualizar, eso es lo que va a ver el estudiante que les mostraba ahora. La pregunta está en desorden y debería tener un orden lógico, entonces no se podría barajar en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Venimos y le quitamos acá el barajar respuestas, lo guardo, vuelvo y lo visualizo, y ahora sí me aparece la pregunta correctamente realizada. Si yo lo relleno con respuestas correctas, obviamente va a ser la B, pero ya me aparece todas las anteriores abajo. Entonces, con ese botoncito de barajar respuestas, ese check, es como se organiza así. Si no se va a utilizar todas las anteriores, se puede barajar pues para que sea diferente para los estudiantes. Cuando terminemos ahí le damos guardar cambios y ya tenemos una pregunta acá en el examen parcial. Se refleja acá en este paréntesis la cantidad de preguntas que llevamos. Si por algún error estamos moviendo, digamos que puedo hacer algo acá. Digamos que cometí el error y lo creé en esta categoría por defecto, en la categoría del curso, y era acá en examen parcial. No, es que lo tengo que mover porque no hay. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a seleccionar, podemos seleccionar todas o podemos seleccionar de a una y le vamos a dar mover a. Y acá vamos a desplegar esta opción, le vamos a dar examen parcial y le damos mover a. Y ahí ya quedó en examen parcial. De esa manera podemos pues como mover las preguntas de categoría. Vamos a crear una nueva pregunta de opción múltiple. Pregunta número 2. Y esta va a ser de opción
múltiple con varias respuestas. Son periféricos de entrada. Entonces, acabamos de decirle una o varias respuestas. No, se permiten varias respuestas. Entonces, la primera elección, periféricos de entrada. Creo que es periféricos de entrada. Es el mouse. Tenemos la otra que sería el memoria USB. Digamos un disco duro externo. Y acá puede ser el escáner. Digamos que acá en esta puede ser el monitor. Entonces, como tenemos varias respuestas que son correctas, tenemos que revisar cuántas son. En este caso son 4 respuestas correctas y tenemos que tomar el 100% y dividirlo en esas 4 respuestas correctas. Entonces, como son 4, si dividimos 100 entre 4, serían 25% por cada respuesta. Venimos y le ponemos el 25% a cada una. Acá, en calificación. Como el monitor no es un dispositivo de entrada, un periférico de entrada, entonces le damos que ninguno. Recordemos, pues, si realizar la retroalimentación respecto a las preguntas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el estudiante selecciona solamente 2, le va a dar el 50% de ese punto que representa esa pregunta. En retroalimentación combinada, tal les pase la retroalimentación combinada, múltiples intentos, y va a volver a realizar la pregunta. Si él, digamos, saca la pregunta completa, selecciona todas las respuestas completas, pues a eso le va a restar ese 33%. O se puede configurar, pues, digamos, un porcentaje menor. Le damos guardar cambios y continuar editando. Así lo vamos a poder visualizar. Y acá tenemos el formato de pregunta de opción múltiple con varias respuestas. Seleccionamos acá, digamos, solamente 3, enviar y terminar. Acá nos muestra seleccionado 3 correctamente y dice respuesta parcialmente correcta. Entonces la retroalimentación para cuando el estudiante no selecciona, y aquí le muestra de un punto que vale la pregunta, obtuviste 0.75. Listo, y le damos guardar cambios. Acá queda la otra pregunta. Sigamos acá con la pregunta de verdadero o falso. La pregunta acá de verdadero o falso. Les ponemos aquí el número para seguir el consecutivo, el enunciado de la pregunta. Acá es donde iría, pues, el enunciado. Entonces le puedo poner estilo al texto, la puedo poner en negrita. Entonces las partes físicas de una computadora se denominan como el hardware. Entonces yo acá puedo decir en la retroalimentación general, les puedo poner una definición de qué es el hardware, cuáles serían los ejemplos, pues, más usuales o más típicos, pues, de lo que es un hardware. Y podemos poner respuesta correcta, es verdadero. Entonces aquí dice retroalimentación para cuando es verdadero. Muy bien. Algo de la parte sólida de un equipo de cómputo. Y si responde falso, recuerda revisar bien las definiciones de hardware y software. Listo. Múltiples intentos, pues aquí penalización por cada intento.
A1. Le damos guardar y continuar editando. La revisamos. Se dice, las partes físicas de una computadora se denomina como hardware. Entonces, si le doy verdadero y le doy enviar y terminar, acá me va a mostrar la retroalimentación que le di. Si le doy comenzar de nuevo, le doy falso, acá me muestra, recuerda revisar bien las definiciones de hardware y software. La respuesta correcta es verdadero. Ahí tenemos la configuración de la respuesta de falso o verdadero. Agreguemos una nueva pregunta. Tenemos la que es la pregunta de emparejamiento. Listo. Vamos a ver acá. Entonces, relaciona el concepto con la palabra correspondiente. Con la palabra correspondiente. Entonces, digamos que acá tenemos la retroalimentación general en esta. Barajar, ¿qué es lo que hace el barajar? Va a mover tanto las oraciones como los cajones donde van a aparecer las palabras para emparejar. Entonces tenemos la primera pregunta. Entonces, software de ofimática. Entonces la respuesta sería Word. Es software para programar y crear otros programas. Entonces digamos que tenemos el Visual Studio. Visual Studio. Y digamos que sistema operativo. Es un sistema operativo. Es un sistema operativo. Entonces acá le podemos poner Windows 10. Tenemos pues las opciones de retroalimentación combinada en el caso de que el estudiante responda correctamente, parcialmente y respuesta incorrecta. Los múltiples intentos también aplican de la misma manera. Guardar cambios y continuar editando. Y si lo visualizamos, pues vamos a tener lo siguiente. Tenemos el enunciado de la pregunta y acá tendríamos las definiciones o las palabras y acá podemos elegir y nos aparecen acá. Nos aparecen las mismas opciones para todos. Entonces, si le damos rellenar con las respuestas correctas, acá revisamos que si lo hayamos realizado bien hecho, lo hayamos hecho bien y quedaría perfecta la pregunta. ¿Cómo más podemos organizar esto? Acá en esta parte podemos, digamos, poner imágenes, una imagen relacionada, digamos, al programa. Pues, por ejemplo, Microsoft Word. Microsoft Word. Entonces, podemos poner los logos. ¿Cómo lo podemos agregar? Le damos acá en el botón de imágenes, nos dice introducir URL. No hay necesidad ni siquiera de descargar una imagen y subirla, no. Introducir URL, vamos a Google, buscamos una imagen, le damos clic derecho y copiamos la dirección de la imagen. La pegamos y acá ya nos aparece. De una la carga. Le puedo cambiar el tamaño para que no sea tan grande. Por ejemplo, mira acá de 100 píxeles. Le doy guardar la imagen. Ah, bueno, tenemos que poner en la descripción. Le doy guardar. Y aquí me quedo la imagen en vez del texto. ¿Cómo se me va a ver? Voy a guardar cambios y continuar editando. Lo visualizo.
Entonces acá me aparece, en vez de la imagen que tenía, del texto que teníamos, aparece la imagen. Entonces digamos que lo podemos hacer de una forma más dinámica, más creativa, un poquito más bonito, porque pues todo siempre texto, texto, digamos que es un poquito dispendioso, entonces podemos utilizar ese recurso de anexar las imágenes. Y si elegimos, pues sigue relacionado con Word. También podemos hacer otra cosa, podemos agregar la imagen y escribir texto también. Entonces podemos utilizar esas tres opciones, solo texto, solo imagen o las dos. Le damos guardar cambios. Tenemos la pregunta de respuesta corta. Es un programa que sirve para crear hojas de cálculo, hojas de cálculo. Entonces, aquí tenemos lo que son las retroalimentaciones. Diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, acá es donde yo les decía, si queremos ser muy estrictos con el nombre o con la palabra, acá podemos decir, mayúsculas y minúsculas deben coincidir. Entonces, si yo le dejo esa opción, entonces acá, la primera respuesta, Excel. Como Excel está pues así bien escrito, le doy el 100%. Digamos que el estudiante copió Excel, pues, no está del todo bien, le puedo dar, digamos, un 90%. Si escribió Excel, acá también un 90%, y así. O si tenemos, digamos, como flexibilidad con eso, mayúsculas igual que minúsculas. Retroalimentación para cada uno de los ítems que escriban los estudiantes, múltiples intentos, guardamos y continuamos editando. Si lo visualizamos, acá está el campo. Si yo le pongo Excel en mayúsculas y le doy a enviar y terminar, acá me dice que obtuve 90 porque la respuesta es Excel, de esta forma. Así es como aparecería con la restricción de mayúsculas y minúsculas deben coincidir. Vamos a organizar otra pregunta, que sería la de numérica. La respuesta numérica. ¿Cuánto es? 30 dividido 2. Se pone el enunciado, no hay que poner nada pues especial. Y tenemos la primera respuesta, 30 dividido 2. Vemos que eso da 15. Podemos dar, digamos, un margen de error del 5. Pero esta bueno, un margen de error del 0. Y da la calificación del 100%. Cualquier otro error ahí o cualquier otro número es un error. Apartamos los cambios. Lo visualizamos. Acá nos dice cuánto es 30 más 2. Si yo le doy 16, envío y termino, pues es incorrecto. Si le doy pues acá a comenzar de nuevo para probar y le doy rellenar con respuestas correctas, pues acá me va a poner el 15, que esa es la respuesta correcta. Guardamos los cambios. Tenemos la pregunta de ensayo. Realiza un ensayo sobre los sistemas operativos. ¿Cómo le podemos mostrar al estudiante el formato de respuesta? Puede ser en el editor de HTML, un texto sin formato, con selector de archivos. ¿Requiere texto? Sí. Permitir archivos adjuntos para el profe que me preguntaba.
Puedo ponerle que un archivo adjunto, el cual sería el video de YouTube, el video que el estudiante cuelgue, o si no quiero que sean archivos adjuntos, simplemente le doy guardar cambios y continuar editando. Si lo reviso, ¿qué posibilidad va a tener el estudiante? Le va a aparecer este cajón y el estudiante puede aquí agregar, acá está mi video, y él puede agregar un hipervínculo. Él introduce la URL del video sobre la temática de las escalas pentatónicas, le da a crear el enlace y aparecería acá. Listo. Ok, y en el de adjuntos, ¿podría subir un video o no? Sí, Ah, ok. hay que tratar de que no sean archivos muy pesados. Pues, por ejemplo, Claro, lo que son las tareas, que son PDF, documentos de Excel, Word, PowerPoint, son archivos de megas. Ya cuando hablamos de multimedia, videos en este caso, tienen un peso superior. Entonces, digamos que por eso te sugiero la opción de la el URL. hipervínculo. Ajá. Sí, pero se puede subir. ¿Cuál es la cuestión? De que no sean archivos muy pesados, porque eso, pues, digamos, ocupa espacio en el servidor de la plataforma. Entonces, eso se va llenando y puede, digamos, ralentizar los procesos. Por eso hago la observación de que sea mejor el hipervínculo. Ajá. Listo. Tenemos, pues, esa opción aquí del ensayo. Recuerden que el ensayo se debe calificar manualmente. Cuando el próximo miércoles estemos revisando el cuestionario, vamos a ver cómo realizar la calificación de esos ensayos. Tenemos acá la pregunta de arrastrar y soltar sobre texto. Entonces acá el explorador de Windows sirve para administrar los archivos y carpetas. Entonces, vamos a poner una sola opción, aunque podemos poner pues varias. ¿Cómo se genera los espacios o los cajones para arrastrar el texto y soltarlo sobre el texto? Donde queramos que sea la respuesta, vamos a poner doble llave o doble corchete que se abre, doble corchete que se cierra, y en vez de la palabra vamos a poner un número 1. Ese número 1 hace referencia a las opciones de acá. Entonces, la opción 1, que sería esta de acá, sería la respuesta. Explorador. O, por ejemplo, todo esto, para que sea, digamos, la respuesta completa. El explorador de Windows. Podemos poner acá Internet Explorer. Vamos a poner acá Adobe Illustrator. Tendríamos estas tres opciones. Pues la respuesta correcta sería la opción 1, que es la que está reflejada acá en el número. Según el número que coloquemos, es la respuesta que iría relacionada. Si le damos barajar, estas respuestas se van a mover de lugar. Entonces, le damos guardar cambios y continuar editando. Si lo visualizamos, pues acá tenemos tenemos un espacio grande, pues acá hay tres cajones grandes, o sea, todos son del mismo tamaño para que pues, no se relacione ninguno, pues como ahí, ese es el que va ahí. Entonces, si yo selecciono Adobe Illustrator, pues me lo deja arrastrar, selecciono Internet Explorer, y si selecciono el explorador de Windows, lo pongo ahí se coloca. Si le doy enviar y terminar, ahí está correcto. ¿Alguna duda con cómo se realiza este tipo de pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Dime. Habían tres respuestas y le dijiste que era la 1. Si le Sí. dijiste barajar, él cambia de posición cada una de las respuestas. ¿Siguen conservando el 1 para poder que lo relacione o cambia? Conserva el 1 porque para nosotros el número 1 siempre va a ser este. Para el estudiante lo que cambia es el orden, más no el identificador de la respuesta correcta como tal. Ok, ok, gracias.
Listo. Pongo esto. Listo, creemos otra. Tenemos arrastrar y soltar sobre una imagen. La ubicación correcta. Entonces, aquí se lleva las partes del computador a la ubicación correcta. Entonces, tenemos que poner una imagen de fondo. Seleccionamos un archivo, podemos buscar por medio de la URL. Entonces, computador. Digamos que tenemos esta imagen. Realizamos el mismo proceso. Clic derecho, copiar la dirección de la imagen. La pegamos acá, le damos descargar y aquí aparece la imagen. La seleccionamos. Acá nos va a aparecer la imagen que va a ser el fondo donde vamos a arrastrar los elementos. Los elementos para llevar pues como a la parte correcta. Entonces digamos, elementos arrastrables. Tenemos como elemento arrastrable, pues el primer elemento puede ser de tipo imagen arrastrable o texto. Entonces en este caso vamos a poner texto. Entonces el teclado. El elemento 2, también un texto, le ponemos monitor. Otro, acá sería el elemento 3, otro texto, la CPU. Aquí en el elemento arrastrable 4, tenemos el mouse. Y vamos a crear las zonas. Vamos a crear las zonas. Vamos acá en refrescar vista previa para tener. Entonces, le damos clic en refrescar la vista previa para que acá donde dice dejar caer las zonas nos aparezcan los elementos. Entonces, en la zona 1 vamos a ponerle acá un 0 y arriba un 0. Ahora lo vamos a poder acomodar con el mouse. Acá también un 0, acá también un 0. Como son 4, vamos a hacer eso aquí en las 4 partes. Entonces, en la zona 1 vamos a tener lo que es el teclado, en la zona 2 el monitor, en la zona 3 la CPU y en la zona 4 el mouse. Entonces, si refrescamos nuevamente la vista, acá nos va a aparecer las posiciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger y vamos a arrastrar acá al elemento pues que corresponde el ítem. Si yo le doy guardar cambios y le doy visualizar, el estudiante va a poder ver esto. Va a ver unas zonas aquí transparentes y aquí están las palabras o las frases pues que van a ir dentro de la imagen. Entonces ya lo que tengo que realizar es mover esas zonas. Verificamos que esté correcto, todo está bien, todo quedó en el lugar que era. De esta manera es como se trabajan las imágenes y las zonas arrastrables sobre las imágenes. Vamos a ver la pregunta, las respuestas anidadas, las de tipo close. Ahora revisamos esta calculada. Vamos a ver primero las respuestas anidadas tipo close, que son las que nos permiten dentro de un párrafo generar espacios para que el estudiante responda. Entonces, por ejemplo, tenemos el enunciado de la pregunta. Entonces, aquí puse pues como la CPU, CPU, dos puntos, sigla de expresión inglesa, Central Process Unit. Vamos a generar sobre este párrafo los espacios para las preguntas. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a venir acá, desplegamos en esta flechita
y tenemos este botón. Ese es el botón del editor close. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a parar donde queremos poner, digamos, el desplegable. Entonces aquí la sigla de expresión inglesa, venimos acá, le damos clic acá y le vamos a decir multi-choice vertical. Permite la selección de una o varias respuestas a partir de una lista predefinida, una columna vertical de botones con solo una respuesta. Desplegable, tenemos varias opciones. Vamos a agregar esta desplegable. Entonces, primera respuesta. Tenemos esta primera respuesta. Podemos agregar otra acá. Un ejemplo. Por ejemplo, estas dos. Las insertamos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a borrar esto acá. Y ahí ya tendríamos la primera pregunta dentro del enunciado. Es una parte, que es la parte de una. Entonces yo también quiero agregar acá donde dice computadora otro tipo de respuesta. Puede ser que es una multi-choice, es una pregunta de opción múltiple. Le vamos a agregar, es una computadora, agregamos otra, automóvil, y le vamos a insertar. Entonces tenemos una multi-choice, ya tenemos dos tipos de preguntas dentro de un solo párrafo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a visualizar, a dar cambios, y visualizamos. Bueno, listo. Entonces, sigla de expresión inglesa, Central Process Unit, que es la parte de una computadora, automóvil. Miren que podemos realizar ese tipo de preguntas dentro de un mismo párrafo. Y pues le da 2 puntos porque tiene 2 preguntas. Esta pregunta viene configurada por defecto ya con 2 puntos. Acá en el close podemos agregar pues otro tipo de, por ejemplo, respuestas cortas, respuestas numéricas, múltiples respuestas. Esto es como el mismo estilo, pero todo dentro de un mismo enunciado. Por si queremos, digamos, poner un párrafo extenso, una lectura que implique comprensión lectora y podemos ir poniendo preguntas durante ese párrafo. Entonces podemos utilizarlo para eso. Por último, la pregunta calculada. Que sería, ¿cuánto es? En vez de números, aquí irían unas llaves con unas variables. Vamos así, A más B. Entonces acá tenemos las fórmulas. Fórmula para la respuesta 1. A más B. Calificación digamos que es del 100%. Tratamiento de las unidades. Esto es digamos para operaciones matemáticas más complejas, pero se pueden utilizar para unas operaciones matemáticas más sencillas. Los múltiples intentos. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente vamos a decir que la fórmula es A más B. Y acá A y B se van a reemplazar con los valores cualquiera. Los valores cualquiera los vamos a dar acá cuando le demos guardar cambios y continuar editando. Bueno, espera. Listo, lo ponemos entre llaves. Qué pena. Estaría pues correcto. Dámosle guardar cambios y continuar editando. Listo, le damos guardar cambios acá. El comodín A. Entonces aquí en los comodines no vamos a mover nada acá. Le damos siguiente página. Y los comodines se van a mover desde 5.7 y el máximo va a ser desde 1 hasta 10.
aquí el mismo, el comodín B puede ir de 1.4, puede por ejemplo de 2, acá 6, y iría de 1 hasta 10, acá de 1 hasta 10. Estas serían las respuestas. Y listo, si le doy cuántos comodines, por ejemplo, le puedo agregar 40 ítems y esos son los que se van a replicar para los estudiantes. Si le doy guardar cambios, lo puedo visualizar desde esta parte. Entonces miren que a mí no me apareció el 2 más 6, sino que ya me aparece 2.2 y 8.8. Ya ahí la respuesta acá, si lo relleno con la respuesta correcta, pues me va a dar este resultado. Si comienzo de nuevo, a ver. Vamos a la siguiente página. No, aquí ya están todos los ítems. Bueno, no, eso es aleatorio. Entonces, vamos a ver si acá. Por ejemplo, mira, acá me apareció 6.1 más 8.8. Entonces es aleatorio y para todos los estudiantes es diferente. El último ítem o el último recurso que está es la descripción. Simplemente la descripción nos va a servir para indicarle al estudiante de dónde a dónde puede sacar la información como para revisar o realizar el examen. Las preguntas de la 1 a la 5 están en el tema y ahí pues copiarían como el tema y así. Esto no es calificable, simplemente es informativo para el estudiante. ¿Y qué haría con el siguiente icono? Y yo le puse pues como descripción para saber que tengo pues una descripción ahí. Sí, es verdad, o sea, eso es de práctica, eso es como de coger un espacio en la plataforma y empezar a cacharrear y crear preguntas y a trabajar. Por eso también es como el motivo de grabar este encuentro para que puedan revisarlo posteriormente y ver de pronto detallitos que se hayan saltado, que les hayan faltado. Igualmente el canal de comunicación, lo que es el correo, el Microsoft Teams como tal, está abierto para resolver dudas, siempre ha estado pues abierto. Tratamos de resolver dudas respecto a la creación de esto pues como constantemente porque eso es el pan diario, ¿cierto? No sé si tengan de pronto alguna otra duda, que ya esto es como la parte final pues de la explicación y la creación de cada uno de estos recursos. Sí, yo tengo una preguntita. Hay una opción de exportar. ¿Eso qué quiere decir? Cuando uno hace un banco de preguntas de estos, ¿lo puede llevar a un archivo en Word o en Excel que uno lo pueda guardar? ¿O definitivamente? Excelente. Listo. Las opciones de importar y exportar, vamos a ver la opción de exportar. Lo que nos permite a nosotros de exportar es un archivo en estos tres formatos, con el fin de que yo pueda subirlos en otro curso o en otro espacio, en un LMS diferente, que me reciba estos formatos, pero no te los baja en Word. Esa es como la falencia, ni en un Excel. Por ejemplo, si yo lo guardo en formato Moodle XML, acá selecciono la categoría, pues la de examen parcial, y le doy a exportar preguntas a un archivo. Pues acá me dice que se debería comenzar a descargar. Acá ya se descargó. Vamos a abrirlo en la carpeta. Y el archivo que sale es este. Mira que no es ni Word ni Excel, es un archivo que lo va a leer la plataforma. Entonces, ¿cómo lo subo? Entonces vengo aquí a importar. Y tengo que fijarme, como yo lo exporté en XML, entonces lo voy a importar en XML, que es el formato que tiene aquí al final, XML. Y acá me dice seleccione un archivo. Vengo acá, le doy en subir un archivo, voy a la carpeta de descargas y aquí está el archivo, el XML, y lo abro. Le doy subir este archivo y le doy importar. Entonces mira que lo que hizo la plataforma es que tomó ese archivo XML y acá viene y me sube todas las preguntas.
Entonces, si yo necesito, digamos, estas preguntas de informática básica para otra materia de ingeniería, las puedo exportar tranquilamente y miren que se subió sin ningún problema. Si le doy continuar, en dónde quedaron importadas las preguntas? En el examen parcial. ¿Por qué? Porque acá en general, donde dice categoría a dónde importar, estaba seleccionada la opción del parcial. Entonces hay que revisar también en dónde lo vamos a importar. Miren que acá quedó en categorías, quedaron todas las preguntas duplicadas porque lo subí nuevamente. Ese es el proceso de importar y exportar. ¿Alguna otra duda como con eso? Sí, yo tengo otra dudita acá. Bien. En el caso hipotético de que yo tenga este curso, monte todas las preguntas y lo lleve, lo descargue, entonces lo puedo dejar guardado en un lugar por cuando otra vez vuelva a tener el curso, las monto desde ahí o eso donde queda guardado. Bueno, cuando nosotros realizamos copias de seguridad de los cursos, se hacen copias de seguridad también de todo el contenido y el contenido incluye el banco de preguntas. Entonces, cuando se realiza la restauración del curso, queda con todas las preguntas ahí. Pues tú puedes realizar eso, guardar el archivo y cuando vayas a montar el curso, pues revisas primero si están las categorías y están las preguntas para que no te vayan a quedar duplicadas, pero por lo general en las copias de seguridad van incluidos los bancos de preguntas. Ok, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, bueno, generemos acá vamos acá unas conclusiones que podamos finalizar este primer encuentro. De antemano agradecer a todos los que se lograron conectar, rieguen la bolita, rieguen el chisme que estamos pues como en estos espacios. Es un esfuerzo que estamos haciendo todos porque sé lo cuantioso y sé en cantidad pues, de volumen el trabajo de un docente. No solamente es estar en una clase, que detrás de eso es revisar esto, atender a este estudiante, montar esto, prepararlo de mañana. Entonces, es muy valioso el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo en este momento y lo agradezco de verdad. Y a manera de conclusiones, veamos esta herramienta como un factor motivacional, que no solamente el cuestionario existe para evaluar, sino que le podemos transmitir un mensaje de superación y esfuerzo al estudiante. No solamente lleguemos hasta el punto de te califique, te puse una nota y listo, ¿no? Darle como las razones y utilizar, por ejemplo, la retroalimentación para que hagamos la diferencia entre un simple cuestionario y una evaluación de conocimientos. Y en las circunstancias actuales, que podemos realizar un mejor uso de estas herramientas. Lo dejo pues a manera de pregunta y lo concateno con la palabra que dijo la profe Sol, de realizar la práctica. Yo llego hasta acá, pero es práctica de cada uno. Igualmente pues hago un acompañamiento siempre y estoy dispuesto pues como para ayudar en las dudas que tengan siempre ustedes. Trabajar duro por algo que nos interesa, eso es estrés, se llama estrés. Pero cuando trabajamos duro por algo que amamos, es pasión. Qué bueno que a todo esto le pongamos pasión, le pongamos ese amor porque es súper bonito este trabajo. Bueno, les agradezco a todos el haber estado y participado de esta primera sesión.